Mi nombre es Vanessa Franco. Les presento mi trabajo sobre la Meta 3.1, donde hablaremos sobre las autoridades reguladoras en protección de datos personales. Primeramente, una autoridad reguladora se dedica a salvaguardar el derecho a la protección de datos personales. Son accesibles a través de diferentes medios y cualquier persona puede dirigirse a las mismas para obtener información sobre la normatividad en materia de protección de datos personales, su derecho a la protección de datos, cómo ejercerlo y, si fuera necesario, incluso denunciar una infracción de la normativa sobre protección de datos personales. Las funciones que se presentan en este ámbito para la autoridad reguladora son emitir lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la adecuada observancia de los principios y derechos que rigen en materia de protección de datos, mientras que en las atribuciones nos encontramos con un listado bastante amplio, como difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales, fomentar buenas prácticas, emitir lineamientos correspondientes, disposiciones administrativas, fijar parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación, registros de consumidores en materia de datos personales, celebrar convenios, diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de estudios para la modernización y operación eficiente del comercio electrónico, acudir a foros comerciales nacionales e internacionales, apoyar la realización de eventos que difundan la protección de datos personales. Dentro del ámbito de la protección de datos personales existen distintos tipos de autoridades. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la normatividad aplicable. Los organismos garantes tienen la autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Las autoridades reguladoras en el ámbito de sus atribuciones emitirán regulación secundaria y lo harán en cooperación con el INAI, cooperando también en otras cuestiones relativas al derecho a la protección de datos personales. Y otras autoridades competentes como son administrativas o judiciales que sean competentes en materia de protección de datos personales. El órgano garante tiene su base en el artículo 6 constitucional y son aquellos autónomos especializados, independientes, imparciales, colegiados y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. También podríamos verlos como los sujetos obligados. Las funciones de este son promover el derecho a la protección de datos personales. Esto es clave para asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales y se desarrollará a través de las atribuciones. Por su parte, las atribuciones son las que otorga la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de los sujetos obligados, como son conocer, sustanciar y resolver, presentar petición fundada al Instituto, imponer medidas de apremio, promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, coordinarse con las autoridades competentes, garantizar condiciones de accesibilidad, hacer del conocimiento de las autoridades competentes la probable responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones, proporcionar al Instituto los elementos que éste requiera, suscribir convenios de colaboración con el Instituto, vigilar el cumplimiento de la ley, acciones y actividades que promuevan conocimiento del derecho a la protección de datos personales, promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos personales entre los responsables, así como administrar la Plataforma Nacional de Información. Una parte muy importante de la protección de los datos personales y que sirve como garantía de este derecho a particulares son los procedimientos. Existen 3 procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El procedimiento de protección de derechos se inicia a instancia del titular de los datos o de su representante legal. La solicitud de este procedimiento deberá presentarse ante el INAI, derivada la respuesta a la solicitud de derechos ARCO, al titular por parte del responsable. El procedimiento de verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento de resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos o se presuma fundada y motivada la existencia de las violaciones a la ley. Por su parte, se habla del procedimiento de imposición de sanciones cuando con motivo del desahogo de procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación que se realice el órgano garante, éste tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la ley, iniciará el procedimiento de imposición de sanciones a efecto de determinar la sanción que corresponda. En conclusión, la relación existente entre las autoridades reguladoras y los órganos garantes concibe la protección del derecho que tienen los particulares para conservar su privacidad y ejercer efectivamente los derechos ARCO.